Bienvenidos a la sala de operaciones de tu propio cerebro, el lugar donde se decide si vas a ser el arquitecto de un imperio o simplemente el espectador de la vida de alguien más a través de una pantalla de cristal líquido. Hoy no vamos a hablar de hábitos atómicos, ni de poner alarmas a las 5 de la mañana, ni de repetir afirmaciones positivas frente al espejo como si fueras un chamán de Wall Street. El problema de la mayoría de los consejos de productividad es que te tratan como a una máquina que solo necesita un nuevo software, cuando en realidad eres un primate con un sistema operativo de hace 50.000 años que solo quiere dos cosas: conservar energía y evitar el dolor. Hoy vamos a entender la neurociencia de cómo volverte adicto a hacer cosas difíciles, pero no desde la disciplina vacía, sino desde el hackeo biológico del circuito de la dopamina. Y para guiarnos en este proceso de endurecimiento mental, tenemos a Palo. Mírenlo bien. Palo no tiene dopamina. Palo no tiene Instagram, Palo no tiene miedo al fracaso porque Palo acepta su naturaleza de madera con una dignidad que ya quisiéramos nosotros. Si Palo fuera un humano, no estaría viendo vídeos de cómo motivarse, Palo simplemente estaría ahí, resistiendo la tormenta sin quejarse de que el cielo no le da likes. Para entender cómo hacernos adictos a lo difícil, primero hay que destruir el mito de la dopamina. La gente cree que la dopamina es el placer que sientes cuando logras algo, pero la ciencia dice que es exactamente lo contrario. La dopamina es la molécula del más, es la energía de la anticipación, la ansiedad de la búsqueda. Cuando estás tirado en el sofá viendo TikTok, estás inundando tu cerebro con dopamina barata, una dopamina que no te pide nada a cambio. El resultado es que tu umbral de esfuerzo se vuelve tan bajo que leer un libro o ir al gimnasio se siente como escalar el Everest sin oxígeno. El primer paso lógico para volverse adicto a lo difícil no es hacer más cosas, es entrar en un periodo de ayuno de dopamina basura. Tienes que resetear tus receptores. Imagina que Palo es un roble majestuoso y tú eres un arbusto que necesita ser regado cada 5 minutos. Si sigues dándote pequeñas dosis de placer artificial, nunca tendrás la fuerza estructural de Palo. La neurociencia nos dice que el cerebro busca el equilibrio homeostático. Si lo bombardeas con placer fácil, el cerebro compensa creando un estado de infelicidad y letargo para protegerse. La verdadera clave para amar lo difícil reside en un concepto llamado dopamina por esfuerzo, y aquí es donde la mayoría falla. El secreto no está en la recompensa final, sino en aprender a disfrutar el incremento de dopamina durante el proceso de fricción. Cuando te enfrentas a una tarea difícil, tu cerebro siente dolor. Literalmente, la corteza cingulada anterior se activa, la misma zona asociada con el sufrimiento físico. La gente común siente ese dolor y se detiene, buscando el alivio inmediato. Pero la persona que se vuelve adicta a lo difícil es aquella que ha reprogramado su cerebro para asociar ese dolor con un disparo de dopamina interna. Es el famoso segundo aire de los corredores o el estado de flujo de los programadores. No lo hacen por la medalla al final de la carrera, lo hacen por la sensación de poder que sienten mientras sus músculos queman. Palo no crece porque sea fácil, crece porque la resistencia de la tierra lo obliga a fortalecer sus raíces. Si la tierra fuera de algodón, Palo se caería al primer viento. Tú necesitas la fricción para segregar la química del éxito. Hablemos de la regla de los 10 minutos de fricción. La neurociencia explica que la parte más difícil de cualquier tarea no es la tarea en sí, sino el periodo de transición entre el estado de reposo y el estado de acción. Durante esos primeros 10 minutos, tu cerebro te grita que te detengas, que revises el teléfono, que vayas por un snack. Es una lucha entre tu sistema límbico y tu corteza prefrontal. La respuesta lógica para volverse adicto a lo difícil es entrenar al cerebro para que sepa que después de esos 10 minutos de infierno, viene la recompensa química natural. Tienes que aprender a mirar a Palo y entender que él no se mueve, él simplemente está presente en la incomodidad. Cuando aprendes a tolerar la fase de fricción sin ceder, estás literalmente construyendo mielina en tus circuitos neuronales, haciendo que la próxima vez sea más fácil entrar en ese estado de enfoque profundo. El adicto a lo difícil no es alguien que no siente pereza, es alguien que se ha vuelto experto en ignorar la fase de calentamiento del cerebro. Un concepto revolucionario en la neurociencia del esfuerzo es el uso del estrés agudo como combustible. Existe una molécula llamada noradrenalina que es la que nos hace sentir alerta, pero también estresados. Si la noradrenalina sube demasiado y no hay dopamina presente, el cerebro se rinde, es lo que llamamos burnout o simplemente tirar la toalla. Sin embargo, si logras introducir un pequeño pensamiento de progreso o una microvictoria durante un momento de estrés alto, la dopamina se libera y limpia el exceso de noradrenalina. Esto crea un ciclo de retroalimentación donde el estrés se convierte en energía. Por eso los Navy SEALs o los atletas de élite parecen disfrutar del castigo físico, han aprendido a inyectarse microdosis de dopamina a través del pensamiento de un paso más. Palo no se estresa por el invierno, Palo guarda su energía y sabe que el frío es parte del ciclo. Tú tienes que ver el estrés de una tarea difícil no como una señal para parar, sino como el combustible que está esperando una chispa de dopamina para encender el motor de tu productividad.
El problema de los comentarios que se quejan de hábitos atómicos es que James Clear te dice que hagas las cosas fáciles, pero la vida real a veces te exige hacer cosas que son intrínsecamente horribles y difíciles. La neurociencia del grit o la tenacidad sugiere que la mejor manera de volverse adicto a lo difícil es mediante la exposición voluntaria al malestar. Esto se llama hormesis. Al igual que una pequeña dosis de veneno puede hacerte inmune, pequeñas dosis de dificultad extrema voluntaria, baños de agua fría, ayunos, entrenamientos intensos, expanden lo que se conoce como la ventana de tolerancia de tu sistema nervioso. Si tu vida es demasiado cómoda, cualquier pequeña dificultad te parecerá un desastre. Palo está ahí fuera aguantando el sol abrasador y la lluvia helada, y eso es lo que lo hace sólido. Si quieres ser adicto a lo difícil en los negocios o en el estudio, tienes que empezar siendo adicto a lo difícil en tu vida física. Si no puedes dominar tu cuerpo para que se meta bajo el agua fría, ¿cómo esperas dominar tu mente para que construya una empresa multimillonaria? Otro factor crucial es el concepto de contraste de dopamina. Si pasas todo el día estimulado por luces, sonidos y comida ultraprocesada, tu cerebro pierde la capacidad de apreciar el placer sutil de resolver un problema matemático o redactar un informe. Para volverte adicto a lo difícil, tienes que volver a lo primitivo. Tienes que aprender a aburrirte. El aburrimiento es el espacio en el que el cerebro recupera su sensibilidad. Palo pasa el 100% de su tiempo aburrido según los estándares humanos, y por eso es capaz de notar el más mínimo cambio en el viento o en la humedad. Cuando eliminas las distracciones baratas, las tareas difíciles dejan de parecer difíciles y empiezan a parecer interesantes. La curiosidad es un motor de dopamina mucho más sostenible que el miedo. El secreto lógico es elevar el costo de las distracciones y bajar el costo psicológico de la acción. La identidad es el pegamento que mantiene todo esto unido. La neurociencia ha descubierto que cuando nos etiquetamos a nosotros mismos, el cerebro intenta ser coherente con esa etiqueta para ahorrar energía. Si te dices, soy alguien que odia madrugar, tu cerebro hará todo lo posible para que madrugar sea una tortura. Pero si adoptas la identidad de alguien que prospera en la dificultad, estás activando circuitos de orgullo y pertenencia. Palo no intenta ser una flor delicada, Palo sabe que es madera y actúa como tal. Tienes que dejar de decir que estás intentando hacer cosas difíciles y empezar a decir que eres el tipo de persona que busca la incomodidad porque ahí es donde está el crecimiento. El orgullo de haber terminado algo difícil libera más dopamina a largo plazo que cualquier recompensa externa. Es la satisfacción de saber que tu voluntad es más fuerte que tu biología perezosa. Hay que hablar de la visualización, pero no de la forma espiritual que te venden por ahí. La neurociencia de la visualización de resultados negativos, una técnica estoica respaldada por la ciencia moderna, es mucho más efectiva que visualizar el éxito. Si visualizas que todo será fácil y maravilloso, tu cerebro se relaja y libera dopamina antes de tiempo, quitándote la energía para trabajar. Pero si visualizas los obstáculos, las dificultades y lo mal que te sentirás si no lo haces, tu cerebro libera noradrenalina, lo que te pone en un estado de alerta y acción. Palo no visualiza que el sol siempre saldrá, Palo está preparado para cuando no salga. Prepárate para el dolor, espera la fricción, acepta que lo que vas a hacer es un asco durante los primeros minutos, y esa aceptación eliminará la resistencia mental. La adicción a lo difícil nace de dejar de esperar que las cosas sean fáciles. Para cerrar, la respuesta lógica y científica para volverse adicto a lo difícil es el control del ritmo. No intentes ser un héroe un solo día y luego desaparecer una semana. El cerebro aprende por repetición de picos de intensidad. Tienes que buscar el punto dulce de la dificultad, tareas que sean un 4% más difíciles de lo que tu habilidad actual permite. Si es demasiado fácil, te aburres, si es demasiado difícil, te bloqueas. Ese 4% es donde ocurre el estado de flujo. Es donde Palo añade un nuevo anillo a su tronco. Cada pequeño avance en ese territorio desconocido es una señal para tu cerebro de que el esfuerzo vale la pena. No se trata de ser masoquista, se trata de ser un estratega de tu propia química interna. Palo sigue aquí, impasible, recordándonos que la naturaleza no se apura, pero todo lo difícil se logra con persistencia. La próxima vez que tengas que hacer algo que te aterra o que te da una pereza infinita, no busques motivación. Mira a Palo, busca la fricción, aguanta los primeros 10 minutos y deja que la neurociencia haga el resto. No estás intentando cambiar tus hábitos, estás intentando cambiar tu relación con el dolor. Y cuando el dolor se convierte en tu brújula para el éxito, ya nadie puede detenerte. Vuélvete un adicto al proceso, no al resultado, y verás cómo el mundo se aparta para dejarte pasar. La viralidad de este vídeo no es por el título, es porque en el fondo, todos sabemos que Palo tiene razón y que la comodidad es la tumba de nuestro potencial. Ahora, deja el teléfono, busca algo difícil y ve a demostrarle a tu cerebro quién es el que manda de verdad. A por ello.